Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Para todos, un saludo muy especial en esta tarde de viernes. Nuevamente nos reunimos para este encuentro con el Señor, este encuentro con Jesús. Lucy, muchas gracias. Nuevamente en este espacio que se llama La Hora con Cristo, nos vamos a encontrar siempre con Jesús, Maestro de vida, en esta tarde tan bella de viernes, una semana más que ya vamos terminando durante este tiempo de la Cuaresma, esperando que se encuentren todos muy bien en la casa. Un saludo a todas las personas que se unen todos los viernes a esta hora, una hora de tener esa experiencia con Jesús de Nazaret, una hora para darnos cuenta de todo lo que el Señor hace por nosotros, una hora para descansar, para sentir el amor de Dios. Al iniciar esta hora con Cristo, vamos a hacer nuestra oración introductoria a este momento de espiritualidad. Yo los invito para que nos pongamos en las manos del Señor en esta tarde de viernes, agradeciéndole a Él el regalo de la vida, su presencia, su amistad, su cercanía. Qué bueno, Señor, contar contigo. Qué bueno, Señor, sentirnos amados, fortalecidos contigo, que caminas a nuestro lado. Ven a nuestras vidas, pasa a lo largo de nuestra historia, mirándonos con amor, con ternura, sanando corazones heridos, lastimados, levantando al que está caído, al que se siente frustrado, rompiendo con todas aquellas ataduras de muerte. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que está con nosotros, el que nos ilumina, el que nos llena de tanta paz, de tanto amor. Te ponemos, Señor, en tus manos nuestra vida, nuestra familia, el trabajo, lo cotidiano, todo lo que somos, Señor. Bendícenos, santifícanos con tu Espíritu. Y a María, la que está también con nosotros, la señora de la casa, de este ministerio, a ella también le decimos que siga orando, intercediendo por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. La oración, recordemos, amigos, que estamos en la Cuaresma, desde el miércoles de ceniza, la invitación que se nos ha hecho para vivir esta experiencia de conversión, de encuentro con el Señor Jesús, una experiencia de amor profundo, de sentirnos parte de esta historia de salvación. Cuaresma para hacer un alto en el camino, parar, empezar a evaluar la vida, a tomar conciencia de nuestras limitaciones, fragilidades, reconociendo que necesitamos de Jesús para vivir la resurrección, para vivir la Pascua. Ya hemos estado en estas 2 semanas de Cuaresma, fortalecidos con la oración, con la palabra de Dios, con la Eucaristía. Y la palabra de Dios en estos domingos ha sido maravillosa. Antes de tomar algunos elementos del tema de hoy sobre Jesús,
Recordemos, hace 15 días, el primer domingo de la Cuaresma, el Evangelio de las Tentaciones, donde se nos invitaba a dejarnos conducir por el Espíritu. Acuérdese, el Espíritu de Dios está con Jesús, lo empuja al desierto, y allí en el desierto el Señor va a tener el hambre, las necesidades, los deseos, todo eso que es tan humano. Pero Jesús, como es un hombre de espíritu, toma conciencia de que hay cosas que no son tan importantes, tan necesarias en la vida. Jesús toma conciencia de su realidad como hijo de Dios, y ante las propuestas del tentador dice: no, 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 mi felicidad no depende del tener, del poseer, de cuestiones de un placer marcado por el egoísmo o del poder. Entonces decide que no es lo de él, no está ávido en llenarse de ese tipo de cosas tan superficiales. Las tentaciones que usted y yo tenemos constantemente. Primer domingo de la Cuaresma. 8 días después, domingo de la Transfiguración, el Señor invita a Juan, a Santiago y a Pedro a subir a la montaña como experiencia de trascendencia, de subir al encuentro con Dios. Y allí, estando en la montaña, en un espacio de oración, de trascendencia, de espiritualidad, dice el texto que se transfigura, que Jesús se llena de luz. Imagínense, el encuentro con Dios te llena de luz, superación de toda forma de oscuridad a nivel existencial. Un Jesús al que hay que escuchar, nos dice el Padre: este es mi Hijo, el amado. Hay que escucharlo para transfigurar la vida, para que se dé un cambio real, un cambio radical en la vida. Hay que dejar la sordera, hay que empezar a escuchar a Jesús desde su evangelio. Y la tercera propuesta, que es para mañana, sábado y domingo, que es ese texto bellísimo también del evangelio de Lucas, que es el de la higuera. La higuera que no ha producido frutos, que van a cortarla, pero el viñador le dice al dueño de la viña: no, esperemos un año más para que esta planta empiece a producir. Es la espera de Dios, Dios que sabe y da la oportunidad para que usted y yo empecemos a dar lo mejor de sí, darnos cuenta de que usted como ser humano, como persona, puede dar lo mejor. Entonces yo espero que este próximo domingo, tercero de la Cuaresma, vaya a la Eucaristía, participe, se encuentre con la gente y salga renovado, transformado. Para eso vamos a la celebración. No vamos por tradición ni por costumbre, ni por miedo a un castigo divino. No, vamos es por pura convicción, porque somos conscientes de que necesitamos darle un cambio fuerte a la vida. Seguimos entonces en este tiempo cuaresmal para prepararnos a lo que celebramos en la iglesia, que es la Pascua, que es digamos que es la culmen de toda la vida cristiana, la Pascua, el paso del Señor por nuestras vidas. Muy bien, muchachos, vamos a empezar tema número 2, esta propuesta de acercarnos a Jesús. Les había dicho hace 15 días, les recuerdo, estamos tomando como base para el contenido de esta hora con Cristo un texto que se los recomiendo, un libro muy interesante que se llama Jesús, aproximación histórica, de un autor que se llama José Antonio Pagola. Voy aquí a mostrárselos. Usted puede conseguirse este texto, lo puede pedir por internet, estas plataformas donde se compran tantas cosas. Es una inversión, muchachos, es yo diría, uno tiene que darse estos regalos para conocer un poco más de Jesús, ahondar más en él, porque es que si somos cristianos tenemos que conocer a Jesús, tenemos que empaparnos de él,
buscar el Evangelio, los textos sagrados donde se habla de Él, donde nos encontramos con Jesús. Entonces, hoy vamos a empezar segundo tema de esta hora con Cristo. Habíamos visto el primer tema, un Jesús. Aquí les voy a recordar el primer tema, Jesús de judío de Galilea. Estábamos hablando pues hace 15 días de ese contexto, digamos, social, político, donde está Jesús ubicado, en lo que es la Galilea, Nazaret, todo el conjunto del pueblo de Israel, la situación social, política de su pueblo, la supremacía, el imperio romano, la explotación, la situación de pobreza, de miseria, lo vulnerable de estos pueblos sometidos al poderoso, el uso de la fuerza, Herodes el Grande, las diferencias de clases, la vida del campesino, un Jesús que está allí metido en esa situación social de su tiempo. Pues hoy vamos a focalizarnos un poco más. Hoy nos vamos a encontrar con Jesús, pero un Jesús en Nazaret. Hoy no vamos a hablar del Jesús que sale, que abandona su pequeña aldea, sino que vamos a continuar en esta presentación de un Jesús que está en Nazaret, que pasó la gran parte de su vida la pasó en Nazaret al lado de su familia. El pueblo de Jesús en Nazaret fue un poblado pequeño, un poblado donde la población, habíamos dicho que la población es población campesina, es una pequeña aldea. Jesús no es un hombre citadino, no es de ciudad. Jesús es un hombre que tiende más a ser campesino que hombre de ciudad. Nazaret está ubicada a unos 340 metros de altura sobre el nivel del mar. Es una pequeña aldea levantada en una ladera, una montaña, en la ladera de la montaña, como decimos nosotros, en una falda. Está ubicada en el territorio de la tribu de Zabulón. Ustedes se acuerdan que Jacob tuvo 12 hijos. Entre ellos está Judá, Neftalí, Leví, Zabulón y otros más. No los traigo a la memoria en este momento. Los 12 hijos de Jacob. De esos 12 hijos van a salir las 12 tribus, estas grandes familias. Pues Nazaret está construida, ubicada en el territorio de Zabulón. Es una pequeña aldea campesina, les decía. Está cerca del camino que conlleva o que lleva a Séforis, que es la capital de Galilea. El paisaje de Nazaret es un paisaje de naturaleza, de belleza, una zona montañosa. Aquí estamos presentándoles, muchachos, un mapa de lo que es Galilea. Aquí está Galilea. Aquí está Nazaret. Nazaret está en la Baja Galilea. Nazaret. Aquí está la ciudad de Tiberíades, el mar o el lago
de Tiberíades. Aquí está Séforis, la capital de Galilea, Cafarnaúm, el monte Tabor. Entonces aquí está Jesús, en esta zona, Nazaret. Nazaret, la Nazaret moderna. Si usted tiene la posibilidad de ir a Tierra Santa, seguramente te van a llevar a Nazaret, allá donde se crió Jesús. Esta es una fotografía que comparto de la ciudad moderna. Como les decía ahora, es una pequeña aldea con laderas, pequeñas construcciones. Nos decía el autor, es una aldea donde la gente vive del campo, son campesinos, cultivan la tierra, cultivos de uva, de trigo, de cebada. Estas son ruinas de Nazaret, las casas de la gente pobre, del campesino, la gente sencilla. Miren lo que queda de las construcciones de la época de Jesús. Acá tenemos, esto es una estructura moderna que se levantó para poder, digamos, que se mantengan bien las ruinas, para conservar estos lugares que son lugares arqueológicos. Entonces les decía, muchachos, que es una región rica en alimentos, trigo, cebada, verduras, hortalizas, frutos, los viñedos. Aquí usted podría imaginarse cómo vive la gente. Repito, estas columnas, este techo, esto es algo moderno. Lo que interesa es lo que hay en el suelo, en las estructuras antiguas que fueron desenterradas. Esto es como una especie de como museo del cómo vive la gente. Miren, las piscinas. Los judíos tenían la costumbre de hacerse en sus baños de purificación, sus ritos de limpieza. Recuerden que para ellos es bien importante esa parte. Entonces, Nazaret es una aldea pequeña, poco conocida, no se menciona en los libros sagrados, ni se menciona en las listas de las aldeas donde está la tribu de Zabulón. El historiador Fabio Josefo no menciona a Nazaret, no es importante. Este es un modelo, dice acá, un modelo de casa en tiempos de Jesús. Estas son casas construidas por los mismos campesinos. El padre de Jesús, José, el mismo Jesús, sabe, es una especie de constructor, albañil, carpintero, conoce del arte de hacer este tipo de construcciones. Son construcciones muy, muy sencillas. Estas casas, muchísimas personas viven en cuevas excavadas en la roca, casas con un techo más bien bajo, casas muy primitivas, muy sencillas, paredes oscuras, techos de paja con mezcla de arcilla, el suelo de tierra pisada. Esa es la vida de los aldeanos de Nazaret. Casas con una sola habitación donde
esa habitación sirve para hacer todo. Lo que les mostraba ahora, vamos a ver si soy capaz de retroceder la fotografía, la imagen. Miren, aquí como que está el dormitorio, la cocinita, una parte de la cocina, donde pueden ver diferentes utensilios de cocina, jarras, ollas de barro, las paredes de barro con piedra, el piso, el suelo, tierra pisada, no tienen otro tipo de material. Muy diferentes a lo que son las casas nuestras de hoy, muy diferentes. Uno dice, Jesús no es de la clase alta, pero tampoco es de la clase muy baja, no. Seguramente la casa de Jesús es una casa parecida a esta, con este tipo de materiales, como vemos acá. Seguramente son casas hechas de piedra, miren los muros, piedra, arcilla, barro, puros materiales muy naturales, todo muy extraído de la tierra, de los recursos que tienen a la mano. Esto nos habla entonces, muchachos, de una vida familiar, que todo gira en torno a las costumbres domésticas, al trabajo, a la vida de campo. Nos hablaba el autor, José Antonio Pagola, que en las casas hay un patio común. Recordemos que son familias extensas, son familias muy numerosas, que comparten un patio donde está el horno para cocer el pan de cebada o el pan de trigo, si hay forma de conseguir el trigo, donde están el molino para extraer el aceite, que es bien importante para ellos. Entonces, son grandes familias, digamos que son núcleos o clanes familiares que hacen parte de estas aldeas, donde hay una voz autoritaria que es, digamos, el padre, el abuelo, el patriarca, y de él está toda la autoridad. Vamos a leer acá. A mí me gusta leer cositas. Yo los invito para que escuchemos este tipo de descripciones que nos hace Pagola. Dice así en su obra: Jesús ha vivido en una de estas humildes casas y ha captado hasta en sus menores detalles la vida de cada día. ¿Sabe cuál es el mejor lugar para colocar el candil? Mire la descripción tan bella que hace José Antonio Pagola, tomando elementos físicos del contorno familiar y que usted los puede ver en los evangelios. Jesús va a hablar, va a predicar desde la vida, desde lo cotidiano. Es muy interesante la pedagogía de Jesús, porque Jesús es un hombre sencillo y habla desde la sencillez. Entonces, Pagola nos dice: Jesús ha vivido en una de estas humildes casas y ha captado hasta en sus menores detalles la vida de cada día. ¿Sabe cuál es el mejor lugar para colocar el candil? El candil es la lamparita. Llega la noche, la oscuridad, hay que encender la lamparita de aceite, el candil. De manera que el interior de la casa, de oscuras paredes, sin encalar, no hay cal, quede bien iluminado y se pueda ver. Ha visto a las mujeres barriendo el suelo pedregoso
con unas hojas de palmera para buscar alguna moneda perdida por cualquier rincón. Mire qué lindo, que esto es poesía. Jesús, desde el Evangelio, es un gran poeta de la vida. Conoce lo fácil que es penetrar en alguna de estas casas abriendo un boquete para robar las pocas cosas de valor que guardan en su interior. Ha pasado muchas horas en el patio de su casa y conoce bien lo que se vive en las familias. No hay secretos para nadie. Ha visto cómo su madre y las vecinas salen al patio al amanecer para elaborar la masa del pan con un trozo de levadura. Las ha observado mientras remiendan la ropa y se ha fijado en que no se puede echar a un vestido viejo un remiendo de tela sin estrenar. Ha oído cómo los niños piden a sus padres pan o un huevo, sabiendo que siempre recibirán de ellos cosas buenas. Conoce también los favores que saben hacerse entre sí los vecinos. En alguna ocasión ha podido sentir cómo alguien se levantaba de noche, estando ya cerrada la puerta de la casa, para atender la petición de un amigo. Una hermosa descripción que nos hace José Antonio Pagola sobre la vida doméstica, la vida en la pequeña aldea de Nazaret, la vida de los campesinos de Nazaret, de sus relaciones entre vecinos, del ámbito familiar. Entonces todo eso que Jesús desde su infancia empezó a ver, a captar, a vivir, eso mismo lo va a utilizar él ¿para qué? Para hablarnos de lo que es el reino de los cielos. Mire que Jesús no es un hombre intelectual, nunca estuvo en la universidad, no es un maestro de la ley propiamente, no es un escriba, pero Jesús va a emplear la creatividad para hablar del reino de los cielos, utilizando ¿qué? Utilizando la vida ordinaria, lo que él vivió, lo que él vio en sus padres, en sus familiares, en sus amigos, todo lo que acontecía en la vida ordinaria de una pequeña aldea llamada Nazaret. No va a darnos grandes discursos teológicos, no, ni va a utilizar, Jesús no va a utilizar siempre algún referente a la Sagrada Escritura o a leer de memoria textos del Antiguo Testamento. No, Jesús va a hablar de la experiencia que ha vivido él con su Padre Dios y la va a transmitir a través de un lenguaje sencillo, tomando experiencias de la vida cotidiana, del quehacer de la gente de su pequeña aldea de Nazaret. Jesús, muchachos, es un hombre que habla desde la vida. Jesús es un hombre que empieza como a darle valor a lo sencillo, a lo ordinario de la vida. Miren que ese lenguaje de la pobreza, de la sencillez, de lo rudimentario de la vida, de lo silvestre. Jesús no es un hombre que se va a poner a utilizar categorías muy intelectuales o discursos filosóficos. No, simplemente Jesús se acuerda de la señora que se le perdió una pequeña monedita que para ella es bien valiosa, la casita oscura, prendamos la lamparita, agarremos lo que es como una especie de escoba, vamos a barrer, porque es que esa monedita es importante para la señora. Pues Jesús habla de Dios como si fuera una señora, una ama de casa
que está inquieta, que está preocupada porque necesita de esa monedita insignificante. Pues Jesús, para hablar del amor del Padre, del valor que Dios nos tiene, entonces va a utilizar esa imagen que él seguramente vivió en casa. Yo me imagino que a doña María en algún momento de su vida allá en Nazaret iba a ir a comprar algunas cosas, tenía unas cuantas monedas que le dio don José y se le salió del vestido o del pañuelito donde guardaba ella las moneditas y ella preocupada empieza a buscar. Entonces miren que es ese lenguaje del amor, ese lenguaje de la naturaleza. Jesús es un hombre que le encanta contemplar la naturaleza. Es que Jesús es un campesino. Jesús no se crió en una metrópoli, en una ciudad grande como Séforis o como en la misma Jerusalén. Jesús no conoció Roma, ni nunca fue a la hermosa ciudad de Atenas en Grecia, ni estuvo en Alejandría, allá en Egipto, no. Jesús es un aldeano, untado de naturaleza, seducido por la belleza de la naturaleza, pues él va a hablar precisamente de la naturaleza para expresar lo que es el significado del amor de Dios para con la humanidad. Entonces va a utilizar elementos muy naturales, la vegetación, los animales, las flores, la creación. Yo voy a buscar acá en el Evangelio, porque recuerden que siempre vamos a utilizar la Sagrada Escritura, la Biblia, para acercarnos a Jesús. Si usted en su casa tiene la forma de buscar estos textos, pues hágalo. Mateo capítulo 23. Vamos a ver qué nos dice Mateo 23, versículo 37. Mateo 23, versículo 37. Dice así el texto. Él dijo: perdón, me equivoqué, no es Mateo 23, es Mateo 10. Ahí me disculpan la ceguera. Estas gafas ya me estoy volviendo viejito. Ya no, vamos perdiendo con los años la capacidad de ver. Mateo 10, 16. Ahí me disculpan. Mire pues lo que nos dice el evangelista Mateo. Miren, Mateo 10, 16. Miren, que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Va a dar una enseñanza y la enseñanza tiene algún elemento de la naturaleza. Nos habla de los lobos, de las ovejas y de las palomas. Seguramente no faltó el lobo que se les metió a alguno de sus vecinos a acabar, a robarse una gallina o a matar una oveja, porque el lobo es un animal carnívoro, tiene hambre. O también seguramente Jesús escuchaba el canto de las palomas, los ruidos, las palomas que están por todas partes. Entonces nos va a hablar del reino de los cielos utilizando la imagen de los animales. Mateo 6, 26. Mateo capítulo 6, versículo 26. Dice así: miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Hablando de la generosidad de Dios.
del amor. Miren este texto tan hermoso. Observen los lirios del campo. Estamos en el capítulo 6 de San Mateo. Versículo 27, 28. Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Jesús está en el campo, está viendo la naturaleza, las flores, el color verde, lo contempla todo, pues de esa experiencia él va a hablarnos de lo que es el reino de los cielos. Otra cita bíblica, Mateo capítulo 24, versículo 32. De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Jesús es un campesino. Seguramente escuchó hablar mucho de cuándo es el momento de que hay que sembrar, cuándo empiezan las cosechas, porque claro, el campesino conoce muy bien los diferentes ciclos de la naturaleza, las estaciones de la luna para poder sembrar, cuándo llegan las lluvias, cuándo va a haber sequía. Entonces, claro, este niño Jesús, este joven Jesús, que es un hombre supremamente inteligente, bien avispado, como decimos nosotros los colombianos, bien avispado, él va a utilizar de una forma muy pedagógica todas estas imágenes del campo. Lucas 12, versículo 55, vamos a mirarlo por acá, y dice 54. Decía también a la gente: cuando veáis que una nube se levanta por occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno, y así sucede. Utiliza entonces Jesús las imágenes de lo que es el reino de los cielos. Va a utilizar imágenes de la naturaleza, de su experiencia campesina, para presentar la propuesta del cielo, del reino de los cielos. Vamos a buscar otras más, a ver qué nos dice el campesino Jesús. A mí me gusta mucho utilizar esa expresión, ese adjetivo calificativo, y decir que Jesús es un campesino. Eso, la familia de Jesús, campesinos de Galilea, ubicados en Nazaret, expertos en todo lo que tiene que ver con el campo. Hay muchas personas, amigos, que nos escuchan, muchas personas que vienen del campo, familias campesinas. Aquí en nuestra parroquia, en San Estanislao, muchos de nuestros feligreses son hijos de papás del campo, del rancho, campesinos que aprendieron todo lo que tiene que ver con el cultivo de la tierra, con la cría de animales, con el esfuerzo que implica arrancarle a la tierra el pan para la mesa. Personas que sus manos nos hablan de trabajo, de esfuerzo, de una piel quemada por el sol, tantas horas bajo la inclemencia del sol, tratando de sembrar algo para llevar a la casa. Pues, muchachos, siéntanse orgullosos de todo eso, siéntanse orgullosos de haber sido parte de una cultura campesina, de una cultura trabajadora, personas que desde su infancia aprendieron el arte de un trabajo honrado, de dar lo mejor para poder
vivir, para poder llevar un pan a la casa, para poder sostener familia. Siéntase orgulloso de sus raíces campesinas. Personas que tienen esa relación tan estrecha con la naturaleza. Jesús es un campesino, muchachos. Jesús es un hombre de campo. Doña María, aunque en las imágenes vemos a una María coronada, vestida bellamente, yo pensaría que la Virgen, la María real, no tenía tantas coronas. Tenía ese amor, esa sencillez por el campo, por la tierra. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 6, versículo 25 y siguientes. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, y por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Y así nos vamos a encontrar con textos que tienen que ver con esa vida de campo. Entonces el Señor, amigos, habla desde la experiencia. Habla desde la experiencia. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.